Muy cierto. Hablábamos en una reunión de estas que de veras es bien bonito cuando todos tienen abierto su pantalla y están conectados, ¿verdad? Y bonito estamos viendo, estamos saludando y todo, porque algunas veces estamos dando clases solo a las pantallas, a los nombres que aparecen allí, pues, y entonces a lo mejor están en otra cosa, pero yo les voy a suplicar que en la medida que ustedes puedan estarnos viendo, que podamos estarnos viendo, es mejor. No saben cómo me van a alegrar la vida ustedes. ¿Ok? Y si pueden estar en algún momento preguntando, consultando, pues sin ninguna pena podemos nosotros tener esos tiempos. Sí, es verdad, sin vergüenza ninguna. Sin vergüenza de nada. Qué bueno verles, de veras, qué bueno verles. Igual. Yo veo que ya hay como 11 participantes, incluyéndome, pues. Ay, mira qué tal. Vamos a conectar esta noche. Bienvenida, Astrid. Hola. Años sin verte. Desde el domingo. El del 2019. No. Ok. El 2019. Sí. Muy bien. Muy bien. Buenas noches. Bienvenidos a los que se están integrando. Y pues esta noche vamos a iniciar un grupo de charlas, un pequeño estudio que vamos a tener estos miércoles que vienen, quizás un par de miércoles, 3, 4 miércoles más, depende de cómo nos vayamos extendiendo en el proceso de las clases. Y pues vamos a tratar de llevar, como decimos, esto dentro de todo lo normal que pueda ser normal en este tiempo, que todos sabemos que todas las cosas están anormales ahorita. Así que vamos a tratar de llevarlo dentro de las cosas normales. Y yo primero, antes que nada, quiero agradecer a Dios por este privilegio de poder dirigirme a ustedes, de poder, dentro de mis capacidades, tratar de dar esta clase que pues a solicitud de nuestra hermana Ana Linares, que la estoy viendo por ahí, algunas veces se esconde, pero no, ya se quitó la foto, qué bueno. Bienvenida, hermana Ana, qué bueno. Y decía que le daba gracias a Dios primero, después a mi hermana Ana, que pues tomó a bien que yo pudiera continuar estos días miércoles. Que si tengo entendido que como que hoy estamos arrancando el primer miércoles de clase ya en una forma formal, valga la redundancia. Así que bienvenidos a todos, a los que puedo ver, qué bueno, a los que no puedo ver también son bienvenidos y vamos a estar conectados quizás por una hora y media, hora 15 minutos para esta clase. Así que yo voy a invitarlos a que podamos elevar una oración todos juntos y que sea el Espíritu de Dios que nos ayude, que vamos a este estudio sobre eso, el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu de Dios y los dones espirituales que aparecen todos en la palabra del Señor. Así que te voy a pedir que inclines tu rostro y podamos elevar una oración. Padre, muchas gracias esta noche porque nuevamente, Señor, podemos estar delante de mis hermanos, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Yo te ruego, Padre, que tú pongas las palabras adecuadas, Señor, que tú pongas el conocimiento adecuado, Señor, para que todas estas cosas que vamos a hablar, Señor, sean entendibles por todos y cada uno de nosotros, Señor. Yo te agradezco porque también yo de esta manera, también, Señor, me preparo de esta manera, Señor, yo también obtengo, Señor, más enseñanzas porque primero tu Espíritu, Señor, nos habla a cada uno de nosotros en una forma individual y yo te agradezco por eso, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que ya están conectados, Señor, en esta plataforma, pero muchas gracias también, Señor, por aquellos que se van a lograr conectar, Señor, y que todos juntos, Señor, en un mismo sentir, podamos llevar adelante esto que tú quieres, Señor, para bendición de tu pueblo, Señor, para crecimiento de tu pueblo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta clase que vamos a empezar este día es una clase
que yo la di. Si usted estuvo una vez que yo sustituí a mi hermano Galarza, yo estuve allí y di esta clase en aula antes de que comenzara la pandemia. Pero hoy, como va a ser mucho más tiempo y vamos a tener el tiempo más completo para poder llevarla a cabo, porque hoy va a ser todos los miércoles, entonces vamos a arrancar. Así que si alguno de ustedes por casualidad estuvo ese día en la clase, pues me va a aguantar un poquito los primeros minutos para poder entrar de lleno con el tema que a todas luces pues ustedes lo han leído en los boletines, etcétera. Se trata de el fruto del Espíritu y los dones espirituales. O sea, cuando hablamos de este tema con mi hermana Ana, pues llegamos a la conclusión de que los dones, tanto el Espíritu Santo como los dones, están ligados, están mancomunados, tienen algo que ver uno con lo otro. Y entonces de esa manera tratamos nosotros de hilar estos dos temas, conjugarlos prácticamente y poder dar estas reflexiones que vamos a tener cada miércoles. Así que todos me están escuchando bien ahorita. Ok, perfecto, perfecto. Porque estaba yo organizando algunas cosas en este estudio de grabación que tengo ahorita. Solo me falta un rotulito que dice on air, o sea, al aire. Solo eso me hace falta todavía, pero ya lo vamos a tener. Ok, vamos a comenzar entonces y yo quiero compartir ahorita una pantalla para ver sobre este tema. El fruto y los dones del Espíritu. Todos tenemos ahí la pantalla. Ok. Primero yo quiero comenzar por establecer algunos conceptos. Y yo quiero yo siento que es importante que nosotros manejemos el concepto sobre lo que vamos a estar hablando para poder entender un poquito mejor quizás la clase y sobre a dónde vamos a estar girando con esta clase. Como vamos a hablar del fruto y los dones del Espíritu, el fruto y los dones, yo les quiero recordar un poco la botánica. Yo sé que algunos son bien botánicos, pero hoy se los quiero recordar yo, clases de biología. ¿Ya? Entonces, encontré una definición que yo considero que es bastante para nuestro conocimiento, para nuestro entendimiento de lo que viene por delante. Y entonces, cuando hablamos de fruto, dice una declaración en un diccionario que es la parte de la planta en que se transforma el ovario de la flor después de la fecundación. Esta parte contiene las semillas y se separa de la planta cuando está madura. O sea que a todas luces no es algo que me cayó del cielo o que vino del cielo. Es un proceso. Y ese es el fruto, un proceso. No es algo que ya está establecido. Tiene que venir, en este caso, cuando hablamos de las plantas, tiene que venir de la fecundación del ovario, de la flor. Después vienen las semillas y estas semillas, cuando crecen, se separan de la planta y es cuando el fruto está maduro. ¿A cuánto les ha caído un mango en la cabeza? Los mangos, ustedes saben, el árbol de mango, el palo de mango, yo creo que el mango es una fruta que se conoce del mismo nombre en varios países. Entonces, muchas veces cuando ya están bien maduros, ellos se desprenden ellos solos y se caen porque ya se separan de la planta. Y dice otra definición que tiene un poquito quizás más profundidad con respecto a lo que se espera de un fruto. Y dice que el fruto es el producto de las plantas y de la tierra que tiene una utilidad. Aquí hay unas palabritas que yo quiero que usted vaya poniendo atención porque estamos hablando ya de otra definición de un fruto, pero que ya nos involucra algo, nos involucra un producto, nos involucra un resultado. ¿Qué es ese resultado? Una utilidad. Entonces, fruto
Viene, se fecunda, se transforma en el ovario de la flor, nacen las semillas, se convierte en fruto, es un proceso y se separa. Pero también es el producto de la planta y de la tierra que tiene una utilidad. Ese es con respecto al fruto. Con respecto al don, pues he querido dar estas dos definiciones, aunque esto lo vamos a ver más adelante cuando terminemos el área del fruto, el fruto del espíritu. Entonces tengo yo una definición que dice que el don es una dádiva, es un regalo o presente material o inmaterial, en especial el que un ser superior hace a alguien. Sea una dádiva, es un regalo. No es algo que yo estuve trabajando para ganármelo, no es algo que yo tuve que invertir y meterlo en un banco y que las acciones me crecieran y todo. No, es una dádiva. El don es una dádiva, es un regalo, es un gift. You know what I'm saying? Gift. ¿Ok? Entonces, y tenemos también otra definición de lo que es un don, que dice que es la cualidad o habilidad que alguien posee. Cuando yo estaba preparando estas clases, me acordé de esto del don, de las películas de este señor de la mafia. ¿Se acuerdan ustedes? El Padrino, que le decían a él el don le decían al Padrino. Enfríalo, Mike. Él daba cualquier orden y todo el mundo le complacía lo que él decía. ¿Ah? Entonces, el don, también a él le decían el don. A una persona, don, fulano de tal, don, como que es otro título como señor, como amigo, ¿entiende? Así es esta palabra también, el don. Y también se refiere pues a esa cualidad o habilidad que alguien posee. Así que estableciendo estos conceptos y viendo estos parámetros, yo quiero que vayamos hoy ya a este siguiente diagrama. Y porque en realidad yo estoy empecinado en que cada uno de nosotros cambiemos nuestros paradigmas sobre pensar en realidad en el fruto del espíritu. Y yo he puesto aquí dos gráficas que están ahí en internet, pero que una tiene razón y la otra no tiene razón, aunque hable de la palabra de Dios. Y aquí se lo voy a demostrar yo. Si usted ve no sé si lo tiene al lado derecho o al izquierdo, pero lo voy a decir la pantalla con azul. Dice, el fruto del Espíritu Santo son. Para comenzar, primero dice el fruto y después dice son. Empieza a hablar en singular y después se pasa a plural. Y habla del fruto del Espíritu que está mencionado en Gálatas 5:22 y dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo está bien, todo está perfecto. Hasta la cita bíblica está perfecta. Lo que no está perfecto es cómo representa el fruto, porque no son varios frutos. Y eso es lo que yo quiero que empecemos esta noche por conocer. No es un montón de frutos, es un solo fruto. Por eso la gráfica del lado izquierdo que aparece en rojo, aparece un fruto de una naranja, una toronja, no sé, más parece una naranja. Una china, como dicen mis hermanos puertorriqueños. ¿Ok? Entonces, pero él en sí contiene la totalidad del fruto del Espíritu. Ahí está todo. No son varios. Es un solo fruto. ¿Ah? El fruto del Espíritu. ¿Qué es paciencia? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y amor. Si usted ve, son los mismos conceptos de la otra gráfica, pero la otra gráfica lo está representando como varios frutos. En cambio, en esta gráfica hay una unidad del fruto. Y eso es lo que yo considero que Dios ha venido y está tratando de buscar en cada creyente, que nosotros mantengamos la unidad
dentro del Espíritu Santo de Dios para cada tarea y cada situación que se nos presenta en la vida. O sea, ¿de qué manera nosotros podemos entender que el fruto, en realidad el fruto del Espíritu Santo es un solo fruto que tenemos que trabajarlo? Y yo quizás lo he denominado como de varias áreas, porque para mí todas estas son áreas y son áreas que nosotros como creyentes tenemos que trabajar para producirlas. Y ahí es donde yo entro en otro concepto que es otra falacia que dice que el fruto del Espíritu Santo es el que nosotros viene y como el hacedor, como que lo que recibimos cuando recibimos a Cristo Jesús es el mismo Espíritu Santo de Cristo Jesús. Pero no es cierto. Recibimos enseñanzas del Espíritu Santo de Dios a través del Espíritu de Jesucristo cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Pero no es el Espíritu Santo el que se metió, porque entonces, ¿cómo le damos respuesta a aquellos hermanos que tienen a Cristo en su corazón y continuamos haciendo cosas que son desagradables para Dios? No puede ser. Si tuviera el fruto, el Espíritu Santo específicamente, estaríamos cumpliendo con todo lo que dice el Espíritu, pero no lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Que Gálatas tiene una respuesta bien extraordinaria. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23, nos dice, más el fruto del Espíritu. Fíjense bien que Gálatas no dice, más el fruto del Espíritu Santo. Dice, más el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, ¿qué sucede con esta declaración que está haciendo Pablo en Gálatas? Pues que el fruto del Espíritu es el resultado de la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de un cristiano. Ese es el fruto del Espíritu, el resultado de la presencia del Espíritu de Dios en la vida de un creyente. O sea, la Biblia claramente dice que cada uno recibe el Espíritu Santo en el momento en que cree en Jesucristo. O sea, pero una cosa es recibir el Espíritu Santo de Dios y otra cosa es que seamos obedientes a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere para nuestra vida. Y es por eso que sale todo este resultado de cómo poder nosotros trabajar el fruto del Espíritu Santo. Porque, hermano, es un hecho que lo tenemos que trabajar. No me va a decir usted que usted tiene todo el amor del mundo para todos, para cada uno, para sus amigos, para su suegra. Usted no tiene todo el amor del mundo. Usted tiene que trabajar ese amor. O me va a decir que tiene toda la fe del mundo y entonces usted va a trasladar una montaña, va a decir, hey, como dice la palabra, y cuando el Señor Jesús le dijeron, ¿y por qué no pudimos nosotros sacar a ese endemoniado? ¿Se recuerdan de esa historia? Cuando el Señor Jesús se había quedado en el monte orando con algunos, y los discípulos los mandó, y ellos se enfrentaron a un endemoniado. Llegó un padre con un hijo endemoniado, y entonces le suplicaba, y no pudieron sacar ese demonio. No pudieron. Entonces Jesucristo llega cuando baja de la montaña y se lo presenta y le dice el padre, mira, traje este muchacho a tus discípulos. No pudieron, no salió ese demonio. Y entonces dice el Señor, quizás yo lo veo allí, y a mí me gusta imaginarme muchos cuadros en la palabra del Señor, quizás un poco molesto, y ya el Señor dijo, bueno, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Tráigame ese muchacho. Y dice el Señor, y inmediatamente dice que el demonio lo dejó cuando el Señor lo reprendió. Y entonces los discípulos se le acercan y le preguntan, Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos? Y entonces el Señor tiene una respuesta que algunas veces muchos han confundido cuando Él dijo, es que este género no sale sino con ayuno y oración. Él no se estaba refiriendo al género del demonio,
porque él antes, si usted ve la Biblia, capítulos antes, les ha dado potestad y saquen toda clase de demonios y vayan, impongan manos, sanen enfermos. Ellos tenían todo eso. En ese momento no se estaba refiriendo al tipo de demonio, se estaba refiriendo al género de la incredulidad. Por lo cual ellos, los discípulos, que habían comido con el Señor, que lo habían visto levantar muertos, que habían estado con él caminando, no tenían el concepto de creer totalmente, de confiar totalmente. Por eso es que Gálatas lo escribe bien claro también. La fe, si usted ve, después de bondad y fe, dice que la fe es fruto, o sea que hay que trabajarla. No es de que me vino del cielo, como les decía al principio, sino que yo tengo que trabajar. ¿Y qué dice la palabra con respecto a la fe? Y aunque ahorita en realidad solo estoy en la introducción porque yo quiero que tomemos un concepto general de lo que es el concepto de la descripción que hace Pablo en el libro de Gálatas. Entonces, yo en realidad lo que quiero centrarme ahorita es que veamos que el fruto del Espíritu Santo es un trabajo del Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Que nuestro espíritu es el que debe de acoger con beneplácito, que el Señor tenga esa misericordia de que cuando aceptamos a su Hijo, a Cristo Jesús, en nuestro corazón, Él nos anexa dentro del paquete al Espíritu Santo que nos va a hacer trabajar todas estas características para vivir de una mejor manera sobre la faz de la tierra. No sé si estamos claros hasta ahí. ¿Estamos claros? Ok. Ahora bien, el Espíritu Santo, y esto es bien importante, no es el fruto. El Espíritu Santo no es el fruto. ¿Ah? El Espíritu Santo es más que un fruto. El Espíritu Santo tiene muchos atributos, tiene otras cosas más interesantes, más importantes, más extraordinarias. Tiene como el que tú puedas hablar en otras lenguas para llevar el evangelio a otros países donde no, una lengua que tú no conocías. Lo podemos ver en Hechos, el libro de Hechos, cuando se derrama el Espíritu Santo y se sienta sobre lenguas de fuego, dice, sobre la cabeza, y todos empiezan a hablar en diferentes lenguas, pero no son lenguas irreconocibles, sino que son lenguas para poder llevar el evangelio a cualquier parte del mundo. O sea, son otros idiomas. Por eso es que nosotros debemos de tener bien claro que el derramamiento del Espíritu Santo, no el fruto de nuestro espíritu, sino el Espíritu Santo es más que el fruto. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo también es Dios. Y muchas veces nosotros quizás no, como decimos en mi país, no nos cae el 20, no nos cae la peseta, ¿no? De que también el Espíritu Santo es Dios. Y muchas veces ni siquiera hablamos. En la misma Biblia tiene ejemplos clásicos. ¿Ah? Hay uno en que se encuentra Pablo con unos que andan ahí sacando demonios y les dice, pero ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo? ¿Cuál Espíritu? Dice, si ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces viene Pablo y les impone manos y todo, y en ese momento son bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, no es el fruto del Espíritu. O sea, Él es más que fruto, como digo, es más que fruto. O sea que Él tiene todos los atributos para darnos cualquier cosa. Es la presencia del Espíritu de Dios, que es santo, la que nos motiva, nos instruye, nos enseña estas 9 características. Y yo creo que en el caminar con Dios y en su búsqueda genuina de que el Espíritu Santo haga habitáculo en nuestras vidas y nos enseñe, yo creo que hay más de 9 características. ¿Ah? El apóstol señala estas 9 porque considero yo también que son 9 interesantes características que nos pueden a nosotros mantener una vida ecuánime, hacer que nosotros podamos tener una vida con propósito en esta tierra, que nosotros podamos en realidad acercarnos cada día al Señor, ir en aumento, como dice su palabra, que somos como la aurora que va en aumento cada día, cuando más estamos nosotros
buscando y conociendo del Señor. Así que, hermano, el Espíritu tiene todos estos atributos, pero es la presencia de Él la que nos motiva a estas características que menciona Gálatas. ¿Ah? Y que nuestro espíritu en realidad no es tan santo. ¿Ah? Nuestro espíritu en realidad no es tan santo. No me va a decir usted que va en la mañana para su trabajo y se le atraviesa un carrito ahí con un chinito de por medio y empieza usted a ver de qué manera está tratando de sacarlo porque se le atravesó y no lo deja pasar, etcétera. Entonces ya se encendió en algo. ¿Sabe qué pasa ahí? Que el dominio propio, que es otro de las 9 características del trabajo del Espíritu Santo de Dios, como que le hace falta un poco más de trabajo al dominio propio. ¿O qué pasa cuando nos dan una mala noticia? Y nos dice el médico, dijo esto y esto, y entonces creemos, oh, si esto ya es el final. Falta de fe, que es otro trabajo del Espíritu para nuestro espíritu, una enseñanza. ¿Y cómo viene la fe? A través de la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios, dice la misma Biblia. Ahí viene la fe. Entonces, es un concepto de ejercicio. Es un concepto de estar ejercitándose. Hermano, si uno no se ejercita, cualquier órgano se atrofia. Lo dicen los médicos. Si alguien no camina en un mes, creo que las piernas las va a tener dormidas porque se le olvidó caminar y las va a tener dormidas. Está atrofiado ese nervio. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Si nosotros solo la palabra la agarramos el domingo y después de tener media hora buscándola debajo de un montón de cajas y un montón de cosas, la Biblia, y solo la agarramos el domingo y no leemos en el transcurso de la semana, nos vamos a atrofiar. Se nos va a atrofiar el órgano de la lectura. ¿Ah? Así que, hermanos, creo que estas 9 características o reglas de vida tienen como decimos, tienen un propósito, nos llevan a algo y nos deben de llevar a darle un duro golpe a la carne. Y eso es bien importante, hermano, porque yo sé que cada uno de nosotros lidiamos con esto de la carne. Y cuando hablamos de la carne, hablamos del pecado. ¿No es cierto? Que nosotros hablamos del pecado y generalmente estamos hablando en esos términos cuando hablamos del pecado. Pero había algo que yo quiero mostrarles. Me voy a salir ahorita de este compartimiento y les voy a mostrar en la Biblia algo que me impactó a mí y que yo estaba preparando este mensaje. Y yo quisiera que vayamos al capítulo de Romanos 7. Romanos 7. Ya lo tiene por ahí. Romanos capítulo 7. Ok. ¿Qué dice Romanos 7? Mire, Romanos 7 empieza con una analogía tomada del matrimonio. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Y dice, hermanos, comenzando el versículo 1, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, dice el apóstol, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se la considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Y dice el versículo 4, asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo,
a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo, daremos fruto para Dios. Aquí me impactaba a mí esta palabra, que yo había leído un montón de veces este versículo, pero aquí está bien claro cómo es que nosotros en realidad morimos al pecado y vamos a dar fruto para Dios. ¿Ah? Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugado, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del mandamiento escrito. Hermanos, yo veo allí una gran enseñanza, porque nosotros muchas veces estamos luchando y muchas veces nos enfrentamos a situaciones en que si el pecado, que si yo ya soy santo, soy 2 veces santo, etcétera, porque estoy en un sistema religioso, porque asisto a una iglesia, ¿me entiendes? No se trata de eso, se trata, y claramente el Señor Jesús lo dice, de que nuestra pecaminosidad muere con Cristo Jesús al morir en la cruz, y viene el Espíritu, el que da poder, y entonces nos va a dar como la oportunidad de que nosotros podamos trabajar todas esas características. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya lo tengo, que ya lo hice, entonces me voy a dormir en mis laureles porque yo ya soy cristiano. No, hermano, porque el mismo Pablo, en ese capítulo 7, hace una analogía tan tremenda con respecto al pecado, que dice miserable, llega a una conclusión. Si usted ve ese capítulo completo, llega a una conclusión y dice, miserable de mí. ¿Quién me va como a salvar de este cuerpo de muerte? ¿A quién me va a rescatar de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Más gracias sean dadas a Dios. Estoy leyendo el capítulo 7, verso 23. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta lucha contra la ley de mi mente, esa ley de la ley del pecado, lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Y dice el mismo apóstol, gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. En conclusión, remata este capítulo 7 de Romanos. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Imagínate qué interesante, hermano. Cuando nosotros en realidad debemos de reconocer que cada día que Dios nos permite vivir sobre esta tierra, debe ser un trabajo constante por esa búsqueda de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida a través de su Espíritu Santo hacia nuestro espíritu. Estamos hasta ahí. Si hay alguna duda, levante su mano y la aclaramos o tenemos pues el tiempo para hablar sobre eso. Ok. Veamos ahorita entonces que decía yo que el fruto del Espíritu está en directo contraste con las obras de la naturaleza pecaminosa. Y ya lo vimos nosotros ahorita en Gálatas, en el mismo Gálatas 5, el 19 al 21 habla de estas obras de naturaleza pecaminosa. Y dice ese versículo, mi hermano, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, manifiesta, y el apóstol las escribe. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, iras, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías, y wow, un montón de cosas, hermano, y cosas semejantes a estas. O sea,
que agarra todo, el apóstol echa una sola redada, agarra a todo. Y dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y Gálatas describe cómo la gente en realidad en mayor o menor grado, cómo es la gente cuando no conoce a Cristo. Y por lo tanto no están bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Nuestra carne, hermanos, produce esa clase de frutos que refleja nuestra naturaleza. Pero el Espíritu Santo produce el otro tipo de fruto, que es el que hemos estado estudiando, que en realidad refleja lo que Dios quiere. O sea que en otras palabras, hermanos, hay una batalla. ¿Ah? ¿Está de acuerdo usted conmigo que hay una batalla? Hay una batalla en nuestro ser, en nuestro interior. Hay una lucha entre el bien y el mal. Pero el Señor ha provisto todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos ser vencedores. Yo no sé si yo les he contado esa anécdota, fue un caso de la vida real. Nuestro pastor en El Salvador, hace muchos años, estaba en un sermón, estaba llevando la palabra, y estaba hablando de estas dos cosas, de la naturaleza pecaminosa, de lo bueno y lo malo que está en cada uno de nosotros. Y entonces él hacía una analogía, una comparación, y decía, es que yo lo puedo analizar de esta manera. El ser humano, todo ser humano en su interior, tiene dos en nuestro país, perros. A los perros en nuestro país nosotros les decimos chuchos. O sea, y él decía, tienen dos chuchos, cada uno de nosotros hay dos chuchos, un chucho blanco y un chucho negro. Y entonces él estaba refiriéndose a la naturaleza buena y a la naturaleza mala. Y entonces decía él, ¿y quién va a ganar? Pues obviamente al que usted alimente más. Si usted se alimenta más con la palabra del Señor, busca de su presencia, en oración, en ayuno, etcétera, todas estas cosas, obviamente su perro blanco, su chucho blanco se va a fortalecer. Pero si alimenta al otro, al perro negro, ese va a ser el que va a estar más fortalecido. O sea, con las cosas malas. Cuando en eso, hermano, estaba él en esta aclaración, y suena una alarma allá atrás en el parqueo, porque el parqueo quedaba atrás del edificio. Pero fuerte la alarma. Y entonces dice él desde el púlpito, ¿quién es el Lugier que está de turno ahorita? ¿Dónde está el Lugier? Y aquí, pastor, aquí, por allá atrás, pastor, por aquí. Ok, Liz, vaya a ver de quién es esa alarma que está sonando. Cálleme ese carro, por favor, porque mi chucho negro ya se está saliendo ahorita. En el sermón, hermano. O sea que el pastor se le fueron los estribos también en ese momento y estaba predicando la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Es que somos fáciles, somos presas fáciles para perder la compostura. Si no es por el precioso Espíritu de Dios que nos alienta y que nos ayuda y que se mete con nosotros para darnos las herramientas y decir, hey, está bien que tengas ese tu carácter, pero hay que cambiar, hay que empezar a cambiar, hay que empezar a hacer algo bueno con eso. Hay que empezar a dejar que el Espíritu Santo de Dios nos trate, nos moldee, nos dé de su presencia, nos llene en cada instante, hermano. Por eso lo interesante de saber que no es un solo trabajo el que tenemos, hermano. No es un solo trabajo. Hay 7 características, 9 características que tenemos que tratar de hacerlas nuestras y de producir. Y la mayor de todas ellas, usted lo sabe, es el amor. Obviamente vamos a ir después tocando cada una de estas características que habla el apóstol para que nosotros podamos ir caminando en esto, ir creciendo en esta clase y pues tener todas las herramientas necesarias para poder en realidad vivir mejor, hermanos, en esta tierra. Mire, yo siempre lo he dicho, es mi concepto. Sí, está bien que tengamos a Cristo en nuestro corazón y que nos vamos a ir al cielo. Eso está perfecto.
Pero hermanos, ¿y qué pasa en esta tierra? Dios no quiere que nosotros vivamos mal. Dios quiere que nosotros vivamos bien. El Señor dice, pensamientos de bien tengo y no de mal para cada uno de vosotros, para daros lo que ustedes necesitan. Entonces, ¿de qué me sirve a mí irme para el cielo? Oh, claro, me va a servir mucho porque no voy a perder mi alma, pero si viví una vida miserable en esta tierra, si viví una vida perdiéndome los mejores momentos en esta tierra, si porque encontré un vaso sucio en la casa y lo dejó mi hijo allí en la tabla y voy a hacer un escándalo por eso. Hermano, hay más cosas más importantes todavía. Hay cosas más interesantes. Muchas de las cosas por las cuales nosotros nos preocupamos, hermano, no tienen sentido de que nos preocupemos en realidad. Muchas cosas son falsas alarmas. Le voy a poner un ejemplo así rápido. Estamos en el culto, llegamos a las 10 de la mañana. Acabamos de desayunar. El pastor va a empezar la prédica y mis hermanas empiezan a pensar que van a hacer de almuerzo. Y acabamos de comer. Acabamos de desayunar. Pero ya están pensando en el almuerzo. Y muchos se extienden y todavía van pensando hasta en la cena. ¿Cuándo todavía hay que darle, como decimos, tiempo al tiempo? Hay otra cosa más importante. En ese momento es importante escuchar la palabra de Dios, meternos con lo que el Señor quiere llevarnos en ese momento. Pero no, estamos preocupados por otras cosas que en realidad, hermano, dicen unos estudiosos, tal vez a mí no me crea, pero dicen unos estudiosos que el 90% de nuestras preocupaciones son falsas. Solo un 10%, o sea, de la totalidad del 100%, solo un 10% tiene cierta base. Pero aún así, es compatible con la esperanza bendita de Cristo en nuestras vidas. Y eso, hermanos, no tiene precio. Eso no tiene de veras un valor. No hay nada mejor que eso, de saber que nosotros vamos tras una esperanza bendita que es la vida en Cristo Jesús y nuestra, como decimos, nuestro seguro eterno de que vamos a tener una vida con el Señor. Pero mientras tanto, sigamos aquí en esta tierra con lo que Dios nos ha permitido vivir, tener, con lo donde Dios nos ha puesto para nosotros poder cumplir el propósito de que Dios quiere que vivamos con gozo también en esta tierra. Y todas estas cosas que les estoy hablando pareciera que están fuera del tema, pero no, hermano, el gozo es otra de las características del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestro espíritu. Es otra característica, el gozo. Así que, hermanos, la vida cristiana es una batalla entre la carne pecaminosa y la nueva naturaleza que Cristo nos da. Eso lo podemos ver en 2 Corintios 5:17. Yo quiero que vaya conmigo a esa palabra. 2 Corintios. Yo tengo aquí mi versión. Segunda de Corintios, capítulo 5. ¿Lo tiene ya, hermano? Permítame que a mí se me ha perdido. Ok, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿qué es, hermano? Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Dice que lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. La versión Reina Valera dice, he aquí las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y hermanos, esa es la vida en Cristo que Dios quiere dar a cada uno de sus hijos. Pero como veíamos al principio de esta clase, es a través de un proceso de alcanzar un fruto, de alcanzar
el fruto que el Espíritu Santo de Dios nos quiere transmitir a cada uno de sus hijos para vivir como un cristiano, como decimos, de toda cepa, un buen cristiano. Dice, como seres humanos caídos, aún estamos atrapados en un cuerpo que desea las cosas pecaminosas. Lo vimos en Romanos 7. ¿Verdad? Este cuerpo desea las cosas pecaminosas. ¿Verdad? Pero como cristianos tenemos al Espíritu Santo produciendo su fruto en nosotros y contamos con su poder, hermano, para que conquistemos los actos de la naturaleza de pecado. ¿Verdad? Mire, hermano, yo le voy a decir ahorita un tip esta noche. Nunca, pero nunca vamos a ser completamente victoriosos del pecado en esta tierra. Esa es una falacia, porque la misma Escritura nos enseña que solo vamos a ser libres hasta que estemos en la misma presencia de Dios. Así dice la palabra. El mismo libro de Romanos dice, y no hay ni un tan solo justo sobre la faz de la tierra. No lo hay. Entonces es mentira, hermano, que nosotros vamos a ser santos, 2 veces santos aquí, porque algunos no pueden decir que son 3 veces santos, porque solo el Señor es 3 veces santo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Que si nunca vamos a ser victoriosos, pero el Espíritu de Dios tiene uno de los principales propósitos que tiene el Espíritu de Dios, es permitirnos que progresivamente vayamos caminando, hermano. Y nos ayuda, este Espíritu de Dios nos ayuda a producir ese fruto en nuestra vida. Y vamos conquistando, hermano, poco a poco, esos deseos pecaminosos. Porque Dios desea que nuestras vidas muestren el fruto del Espíritu. Y con la ayuda del Espíritu Santo, créame, que en realidad eso es posible. Eso es posible. O sea que cada aspecto, hermano, en otras palabras, cada aspecto que aparece en el libro de Gálatas, con respecto a ese listado de capítulo 5, versículos 22 y 23, gozo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, etcétera. Todas esas 9 características, simplemente, hermano, son un reflejo del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios. Eso es lo que son esas características. Eso es lo que nuestro Dios tiene y que Él quiere que nosotros tengamos también. Porque Él dice que todo lo que es del Padre es del Hijo, y si todo lo que es del Hijo es también de sus hermanos. Jesucristo es nuestro hermano mayor, es un Dios, es nuestro Dios, y que Jesucristo obtuvo todas estas cosas de parte de Dios. Y Él, este fruto, hermano, del Espíritu, ¿usted considera que Jesucristo lo tenía ya o lo tuvo que trabajar también? ¿Qué cree? Bueno, como todos están mudos, ¿verdad? O sea, ¿qué dice la palabra? Cristo era divino, ¿correcto? ¿verdad? Pero también es humano, dice la palabra. Pero era 100% divino, 100% humano. Y entonces, ¿qué me dice cuando le dio vuelta a la mesa de los cambistas a la entrada del templo? O sea, ¿sabe, hermano? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces la religiosidad nos ha entumecido el cerebro. Cristo en realidad era y es y será un espíritu libre todo el tiempo, porque tenía la libertad del Padre. Lo vino a demostrar. Dice que estuvo sobre esta tierra y era sin pecado, sin mancha, para que nosotros tuviésemos o pudiésemos alcanzar la plenitud también de Cristo Jesús, si somos sus hijos. En Génesis dice Dios que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y muchas veces, hermano, parece mentira, pero eso se nos ha olvidado, que cada uno de nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Y por lo tanto, cuando obtenemos la condición, obtenemos la calidad de ser llamados hijos de Dios, más que nada en el mundo,
estamos casi obligados a trabajar con el fruto del Espíritu para honrar a nuestro Dios, para honrar lo que Dios quiere de nuestras vidas, para que nosotros en realidad podamos ser fiel testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿O no es cierto que usted ha oído por ahí los comentarios que dicen, para ser como el hermano Rafael Tobía, mejor no voy a la iglesia? O mencionan otro nombre, o sea, mencionan cualquier otra cosa porque el testimonio en realidad no está trabajando, ¿verdad? Muchos decimos ser creyentes, ser cristianos, pero no está trabajando el testimonio. Hermanos, qué lindo es cuando dejas que mejor tus hechos hablen más que tus palabras. Qué lindo es cuando en realidad lo que tú haces refleja la gloria de Dios, como esto que les voy a decir ahorita, que este listado, este fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida, es como el reflejo del carácter de Dios que se produce en nosotros, el reflejo de la naturaleza de Dios, ¿va? Y es como el concepto de la luna con el sol, hermanos. Es exactamente lo mismo, ¿va? El caso de la luna con el sol. La luna en sí, hermanos, no tiene ninguna luminosidad. La luna no tiene ninguna luz de nada por ningún lado. Sabe que la luz le proviene del sol. Y por eso es que siempre hay un lado oscuro de la luna. El lado oscuro que la luna y usted o yo, todos tenemos un lado oscuro, dicen los grandes teólogos. ¿Ah? Así tiene la luna un lado oscuro, pero porque todas estas características de este fruto del Espíritu es el reflejo de lo que Dios hace, de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo, para que cada uno de nosotros pueda trabajar y pueda llevar a feliz término el fruto del Espíritu Santo de Dios, lo que nos compete a cada uno de nosotros. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No lo estoy viendo a todos, pero... Yo le paso la pregunta de mi mami, que dice que la fe es un fruto o es un don o es las dos cosas. Perdón, dígame. Que no si le oía. ¿La fe es un fruto o es un don? No, la fe es un fruto. La fe es fruto. La fe. ¿Por qué en un versículo dice que la fe es don de Dios? Es don de Dios. Ajá. Porque dentro de la fe, o lo que nosotros consideramos como fe, está el trabajar. Y Dios dice que da el don, lo da, dice, a la medida de la fe de cada uno de nosotros. Si fuera un don, un regalo total, no estuviera diciendo que cada uno tiene la fe de acuerdo a la capacidad, a lo que Dios ha dado. Por eso es que Cristo, a través de Pablo, hace mención de que nosotros debemos de trabajar el fruto, si no, no lo pusiera dentro del estado. Yo creo, hermanos, y esta es una pregunta muy interesante, gracias a tu mamá, porque la verdad, hermanos, que muchas veces nosotros vemos las cosas que Jesucristo habló, que el Señor habló, pero cuando venimos al Nuevo Testamento, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, Jesucristo nunca escribió ningún libro. El Evangelio de Jesucristo lo conocemos por los libros escritos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y por todas las cartas del apóstol Pablo. Entonces, yo otras veces lo he dicho, muchas veces hay cosas que se necesitaba aclarar, y por eso Dios permitió que Pablo caminara tanto, y que Pablo se vanagloriara a él de decir, yo no he recibido el evangelio de ninguno de ustedes. Estuve con Pedro, que era la cabeza de la iglesia, con los tres hermanos. Pablo estuvo con la argolla en Jerusalén. ¿Sabe quiénes eran la argolla? ¿Quiénes eran los de cuello blanco? Pedro, Juan y Santiago. Santiago, el hermano, medio hermano del Señor Jesús. Esos eran. Y Pablo se reúne con ellos tres y les dice, hey, es que yo no he recibido el evangelio de ninguno de ustedes. Yo lo recibí directamente del Señor Jesús. Por eso, hermanos, muchas veces nosotros entendemos algunas cosas que Dios las explica más adelante. Por eso todo es un compendio. Inclusive algunos quieren dejar por un lado el Antiguo Testamento
Pero no podemos obviar, hermano. La palabra de Dios es completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y se complementa toda ella. Se complementa. Por eso algunas veces también nosotros vamos a hablar, vamos a ver del fruto y lo menciona en otra. Por ejemplo, el amor. El amor está mencionado dentro del fruto del Espíritu, pero hay toda una, digamos, un estudio completo, toda una teología en 1 Corintios 13. Ahí usted puede ver exactamente lo que es el amor. No está explicado de esa misma manera cuando el escritor escribe en Gálatas el listado de el fruto del Espíritu. Ok, no sé si hay, no sé si estábamos hasta ahí, Astrid. ¿Estamos? No te oigo. Sí, estamos bien. Ah, ok, es que estabas mute. Sí. Ok, bueno, entonces, si no hay otra pregunta, seguimos, hermanos. Seguimos entonces. Ok, vamos a empezar a ver ahorita parte de estas características, estas, digamos, herramientas que el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos. Vamos a empezar por el gozo, porque los veo algunos ahí que como que no tienen mucho gozo ahorita. Yo quiero que estén con gozo esta noche, con gozo, que el Espíritu va a hacer algo esta noche. Yo así lo creo, yo así lo creo. Así que, hermanos, dice, alégrense, pero alégrense todos los que en ti confían. Estoy leyendo Salmo 5, versículos 11 y 12. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Eterno, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Mire, hermano, aquí hay alguien pudiera decir que con solo este versículo pudiera vivir para toda la vida. Solo este Salmo 5, versículos 11 y 12. Pero alégrense, como que no es si, y aquí muchas veces tenemos que entender nosotros algunas directrices que da la palabra del Señor. No es que, hey, miren, si ustedes quieren, se pueden alegrar. O, ¿qué les parece si hoy el día no llovió? Pues alégrense. O, bueno, si tu esposo no te habló esta mañana, no te alegres. No, aquí dice, alégrense todos los que en ti confían. Y partamos comencemos por el principio, como decía el apóstol Cantinflas. Partamos desde el principio, ¿no? O sea, los que en ti confían. ¿Quiénes son los que en ti confían? ¿Es usted? ¿Todos nosotros? ¿O no? Yo confío en el Señor. Oh, mire, yo pasar aquí de veras, a mí me faltarían 15 horas para dar mi testimonio de lo que Dios ha hecho en estos últimos días. Yo confío en el Señor de una manera increíble. Y no me estoy, perdónenme, pero no me estoy haciendo súper espiritual. No, les estoy hablando con mi corazón. Yo tengo por qué confiar en el Señor. Tal vez usted no lo sabía, pero a mi hijo hace un par de semanas pudo estar muerto. Tuvo un accidente en que se acabó un pica completito. Y él no le pasó nada. La mano así medio la tenían, se lo habían puesto como un yeso porque medio zafada la mano. Nada. Yo tengo en que confiar, hermano, de veras, créanme. Y yo me alegro con mi Señor. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Oh, hermano, yo tengo un defensor que usted ni se lo imagina. Dice que el Señor me defiende. Usted sabe la historia que una vez el Señor Jesús le dijo al pueblo de Israel, parado en el templo de Jerusalén, ay, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas? Y no se dejaron. No se dejaron.
Los hermanos israelitas estaban dentro de la sinagoga hablando de la venida del Mesías y que esperaban al Mesías, y el Mesías iba sobre un burro pasando enfrente de la sinagoga y nadie lo conoció. Dejaron pasar su momento. No tenían en quién confiar. Estaban buscando otras cosas. Estaban apegados a las reglas, estaban apegados a la religiosidad. Y hermanos, nosotros en realidad tenemos en quién confiar. Nosotros, dice la Biblia, que tenemos por qué dar voces de júbilo. ¿Ah? Es que esto es para no estar callados nunca, hermano, es para estar gozosos. Pero claro, todos pasamos situaciones difíciles. Y no crea que yo también, hermano, yo también paso situaciones difíciles que muchas veces me roban el gozo. Pero entonces me recuerdo que estoy en este caminar, Y tengo que seguir adelante. Porque dice la palabra que el creyente es como la aurora, que venga aumento. El conocimiento, la fe del creyente es como la aurora, que venga aumento, hasta que el día es perfecto. Y así estamos, hermanos, trabajando en esto. Así que el gozo debe ser una de las cosas importantes. Y yo lo empecé adrede con este tema porque yo quiero que usted en realidad comprenda qué es estar gozoso. Mire, estar gozoso no es que usted se sacó la lotería. Porque tarde o temprano, si usted no es un buen administrador, como ha pasado con el 95% de las personas que se sacan la lotería, terminan siendo más pobres de lo que eran antes de sacarse la lotería. Porque simple y sencillamente no pueden administrar. Así que el gozo no es sacarse la lotería. El gozo no es que te den un ascenso en el trabajo. Y es bueno, hoy con este tiempo de pandemia que vivimos, es bueno recuperar. Yo les daba testimonio que yo estoy trabajando ahorita, gracias a Dios, comencé un nuevo trabajo, 3 días a la semana, y eso me está ayudando de una manera increíble, pero sobre todo me está dando más herramientas para que yo esté trabajando más en las cosas del Señor. Y yo me siento todavía más gozoso con eso, ¿no? Así que, hermanos, el gozo no depende de tus circunstancias. Y esto es bien importante. No depende de eso. No depende si tienes salud. No depende. Depende de lo que Dios ha hecho por ti en la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús. De eso depende el gozo. De saber que en esta tierra tendremos aflicción. Jesucristo lo dijo. En esta tierra tendrán aflicción. ¡Ey, pero alégrense! Les dijo Jesús a sus discípulos. Gócense, porque yo he rogado al Padre para que Satanás no los zarandee tanto. Así le dijo específicamente a Pedro. Pedrito, Satanás me ha pedido para zarandearte. ¡Ey, pero alégrate que yo rogué al Padre para que tu fe no te falle! Si fuera un don la fe, allí él ya no tenía, Jesucristo no tenía que haberle dicho que tu fe no te fallara, pero tenía que trabajar ese fruto. Pedro tenía que creerle al Señor, tenía que tener fe de que en realidad al que le estaba diciendo era poderoso para guardar su depósito hasta el final de los días. Le dijo, yo he rogado al Padre para que tu fe no te falle. Mira qué interesante. Cuando cree que Jesucristo le pudo haber dicho, hey Pedro, tranquilo, take it easy boy, take it easy, yo ya tengo controlado este demonio, pues, ¿y qué? Pues no te va a pasar nada, papá, tranquilo, No, y él tenía todo el poder de hacerlo en ese momento. Pero no, hermano. Jesucristo sabía que Pedro necesitaba crecer en su fe. Porque lo iba a negar. Y porque después de negarlo 3 veces, iba a tirar la toalla. Porque era lo que Pedro estaba haciendo. No sé si Dios le está hablando a alguien ahorita. Pero la verdad, hermano, Pedro iba a tirar la toalla. Él estaba nuevamente pescando después de que Jesucristo había resucitado. Y usted conoce la historia. Lo encuentra en la playa. Le pide que le dé de comer. Y Pedro dice, ay, no he pecado nada toda la noche y todavía me está pidiendo de comer. No lo habían reconocido. Pero cuando lo reconoce, Pedro empieza a caminar con él. Mejor dicho,
Jesucristo lo invita a caminar con él. Y entonces le hace las 3 famosas preguntas que usted conoce, ¿no? Pedro, ¿me amas? Oh, Señor, si tú sabes que te amo, apacienta mi corazón. Pedro, ¿me amas? Sí, te quiero, Señor. Que el Señor no le estaba diciendo si me querés o no me querés. Le estaba diciendo, me amas. Y no te tienes que sentir preocupado por lo que hiciste, porque mi amor es incondicional. Y ese es el amor que Él quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Por eso no depende del gozo que nosotros tengamos, de que las cosas sobre las cosas. El gozo depende de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Así que, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo? Dice también 1 Tesalonicenses 2, 19, 20. ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo? O corona de que me gloríe. Y dice el apóstol, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Dice 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20. ¿Cuál es el gozo del apóstol? El pueblo de Dios. Lo está diciendo bien claro. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. No era la circunstancia de Pablo, que lo habían bajado en una canasta de los muros, lo querían matar, que lo quisieron apedrear, que lo azotaron, que le dieron 39 azotes menos, o sea, 39 azotes, porque si le daban 40, ya nunca más lo podían volver a azotar, así que le dieron solo 39, y ahí se paró el verdugo y dijo, hasta aquí nomás, porque a lo mejor vuelve a meter la pata y lo agarramos otra vez, y entonces le vamos a dar otros 39 azotes. Porque así era la ley judía. El que se lo azotaban 40 veces ya nunca más en la vida podían azotar. Así que, ¿cuál es nuestro gozo? ¿Dónde está nuestro gozo? Podemos regocijarnos especialmente al saber que Dios, hermanos, Dios siempre está ahí para ayudarnos individualmente. Oye, tu relación es individual con el Señor. Es lindo cuando nos congregamos, cuando vemos ahorita aquí 18, 19 participantes. Qué lindo, es precioso. Pero el gozo de tener a Dios en tu corazón es individual. Porque Él nos ayuda individualmente. Y que también ayudará a todos nuestros hermanos en espíritu. Él ayuda, hermanos, a todos. A través de su espíritu. Por eso, quizás el pensamiento del Señor de que nosotros conociésemos a profundidad en realidad lo que significa el fruto del espíritu, hermano. Porque créame, esta es una conclusión muy personal. Yo creo que sin el trabajo de todas estas cualidades, nosotros no somos felices en esta tierra, ni vamos a ser felices en esta tierra. Por ejemplo, si yo estoy pensando que mi gozo depende de las circunstancias, ¿verdad? Dice Filipenses 1, 3, 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Otra vez está hablando de sus discípulos. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿No es cierto que muchas veces el orar, el rogar por otros se nos vuelve una carga, hermanos? Muchas veces se nos vuelve una carga. Pero dice el apóstol que él está rogando con gozo. Y le está dando gracias a Dios. Que siempre que se acuerda de sus hermanitos, lo hace con gozo. Está rogando y dice que en sus oraciones él los lleva con gozo por todos ellos. Hermano, el gozo es una pieza clave para el desarrollo de la vida espiritual del creyente. Es algo tan increíble, es algo tan verdaderamente increíble, hermano, el que nosotros veamos esta característica, la primera que estamos estudiando, como muy importante. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Yo siempre lo he dicho, yo no quiero ser portador de malas nuevas, pero esta tierra, este mundo va en declive. Usted y yo lo sabemos. Esto no tiene retroceso. Todas las cosas están cayendo en el orden que Dios quiere que caigan. Así de sencillo. Y no es para que se asuste usted, sino que es para que se reafirme esta noche.
todo va a la deriva, hacia el caos, hacia el final, porque es lo que Dios ha establecido, simple y sencillamente. Pero ¿qué pasa con los creyentes? ¿Qué pasa con nosotros que confiamos en el Señor? Que sabe que una de las herramientas que el enemigo usa inmediatamente es que usted y yo perdamos el gozo. ¿Por qué? Porque eso nos hace apáticos a todas las cosas que Dios quiere realizar en nuestra vida a través de nosotros. Si uno empieza a perder el gozo, empieza a irse a la deriva. El gozo de saber lo que Dios ha hecho. Le pregunto yo a usted, ¿depende de una institución? ¿Depende de un sermón? ¿Depende de una charla como esta? No, el gozo va más profundo. El gozo, hermanos, es una revelación íntima de Dios a tu ser. Porque entonces te puedes dar cuenta de lo que en realidad Dios tiene para ti. Cuando hay esa búsqueda genuina de que quieres que en realidad Dios rompa esos paradigmas, rompa todos esos esquemas en los cuales la religiosidad nos ha metido, pero Él quiere que nosotros seamos libres. Lo leímos en el capítulo de Corintios. Él quiere que seamos libres a través de ¿qué? De su Espíritu Santo. Quiere que seamos libres. Entonces el gozo, hermano, es la primera herramienta que el enemigo echa mano. ¿Se acuerdan ustedes de Job? Job era un hombre próspero, increíblemente próspero. Entonces Job tenía un gozo indescriptible. Tenía no sé cuántas haciendas, tenía vacas, tenía camellos, tenía, en fin, era, como dijéramos, quizás el Bill Gates de la época. Bueno, ya ni Bill Gates es tan rico como otro ya le sobrepasaron. Pero ¿qué pasó? Un día dice que llegaron los hijos de Dios y en cuenta iba Satanás. Y usted conoce la historia, yo no lo quiero aburrir con eso. El asunto es que este hombre pierde todo, pero no perdió el gozo, fíjese. Él siguió adorando a su Dios. Él siguió dándole honra a Dios. Él siguió bendiciendo a Dios. Aunque su mujer, su compañera de vida, le dijo, maldice de tu Dios y muérete. Él siguió. Siguió. Por eso también la Biblia dice, cuídate de la que duerme a tu lado, hermano. Así que no le olvide ese versículo. Creo que está en Malaquías y no me recuerdo. De los profetas menores allí de los últimos. Cuídate de la que duerme a tu lado. Ya le dije a mi mujer, por eso ella está viendo esto por otro lado, está ella, creo. Está cuidándose. Ok, hermano, pero ¿qué sucede con el gozo? ¿Perdió Job el gozo? No, no lo perdió. Pero ¿sabe qué es lo más duro, hermano? Que perdió todas las cosas materiales. Y entonces el enemigo echa mano de otra treta. Ok, pues si me permitiste que le quitara todo lo material, ¿qué tal hoy si tratamos con la salud? Y mire, hermano, muchas veces nos resquebrajamos. Porque todos decimos y lo sabemos y es una frase común, lo material se hace, pero la enfermedad, la vida, ahí como que nos toca un poco más, nos duele un poco más. Pero también voy a perder el gozo por eso. Job no lo perdió. Dice la Biblia que el enemigo le permitió una sarna maligna que se rascaba con un pedazo de teja, desde la cabeza, desde la coronilla hasta los pies, todo su cuerpo rascado, en llagas, y no perdió el gozo. Pero a Job le faltaba algo todavía. O sea, Job era un hombre extraordinario, pero había algo bien interesante y que muchas veces a nosotros como que nos falta también, y que es que no conocemos a Dios, porque el Señor mismo se lo dijo. Ok, cuando Job empieza, y él no maldice a Dios, no dice nada, pero empieza como a reclamar sus derechos y empieza a decir como que mejor la noche en que este varón nació, que se muera, que se pierda en la oscuridad, y dice un montón de cosas. Y Dios lo deja hablar, hermano, como muchas veces Dios nos ha dejado hablar a nosotros muchas cosas. Pero de repente no le da respuestas.
sino que le empieza a hacer preguntas. ¿Y dónde estabas tú, Job, cuando yo puse las estrellas? ¿Y dónde estabas tú, Job, cuando yo hice el firmamento? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo creé las montañas, los mares, los océanos, los ríos? ¿Dónde? Dime, si es que puedes decir. Y entonces Job llega a la comprensión que a pesar de ser un hombre casi 3 veces santo, porque así dice la Biblia, intachable, perfecto, Dios lo dijo de él, no lo dijo un hombre, lo dijo Dios. Le faltaba una cosa, no conocía al Señor. Entonces al final, la gran apología de este libro es, oh Señor, de oídas que había oído, pero hoy, después de que, hermano, después de todas las catástrofes, hoy mis ojos te ven. Y hermano, esa es la declaración más hermosa que yo puedo encontrar en la palabra del Señor. ¿Se puede usted imaginar este tipo de relación de este hombre? Hasta donde Dios permite que sea tocado en todas sus áreas. Pero allí, en ese mismo libro, hay un reflejo de lo que puede ser el cielo en nuestros tiempos. Dice la Biblia que Dios le devolvió todo al doble, todo al doble. Y fue más rico todavía de lo que era al principio. Y tuvo los hijos más hermosos todavía de los que había perdido. Todo. Y eso me lleva al punto de que Dios no se queda con nada. Dios cumple lo que promete y no se queda con nada. Así que, hermanos, yo creo que ya viene siendo casi la hora, porque voy a dejar un pequeño tiempo, unos cuantos minutos para que podamos platicar, comentar. Así que, hermanos, yo creo que todos y cada uno de nosotros debemos de tener cuidado con el gozo. El gozo, hermano. Tómelo en cuenta, tómelo en cuenta. Ya deje esa cara de limón, así me decían a mí, ya deje esa cara de limón. Y alégrate por lo que Dios ha hecho en tu vida, alégrate porque aún a pesar de haber muerto en este país, solo en este país, quizás más de 150,000 personas, creo yo, no estoy muy claro con las estadísticas, o más quizás. Dios te ha guardado. Dios te ha guardado. Porque siempre hay propósito en lo que Dios hace. Así que, hermano, que nuestro gozo, como esta primera etapa que estamos estudiando, no decaiga, que nuestro gozo se aumente, que nuestro gozo pueda decir, hey, voy para adelante, ¿verdad? Para atrás, ni siquiera para tomar impulso, dicen algunos, para atrás, ni siquiera para tomar impulso. Así que para adelante, con la ayuda del Señor, que yo sé que cada uno de nosotros, con la ayuda del Señor, va a obtener las cosas que Dios quiere en su permisible voluntad, porque eso es bien importante, hermano. Porque muchas veces nosotros no sabemos pedir, pero ahí dice la Biblia también que entra el Espíritu que nos ayuda. Si no sabemos cómo pedir, el Espíritu nos ayuda a saber qué pedir. El Espíritu intercede con gemidos indecibles, dice en una de las cartas de Pablo. Así que, hermanos, esta ha sido la primera clase de este día miércoles, ¿verdad? No sé, me imagino que todos pueden ponerse, desmutearse, si se vale la palabra, ¿verdad? Y podamos tener, si usted quiere, pues alguna pregunta, cualquier cosa que usted considere que podemos revisar o que podemos ver. Ahí tenemos todavía unos 5 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Y de veras, muchas gracias a todos por estar aquí en esta reunión. Y pues dejo los micrófonos abiertos. Bueno, a la vez uno por uno, por favor. Gracias, hermano Rafael, por el estudio. Está bonito, aunque entramos un poco tarde, pero para la próxima vamos a estar presentes al tiempo. Bien, Frankie, bien. Sí, de verdad, gracias, muchas gracias. Gracias por dejarte ver.
Ya te conocí, Ahí ya te está. conocí. Ok, ¿Cómo están? ¿También? sí. Qué No sé, yo bueno. pienso que hay 5 minutillos ahí para que ustedes se puedan saludar, nos podamos saludar, aprovechar, porque hermano, de esta pandemia, dice, por ahí encontré un meme que dice que si me salgo del grupo, de cualquier grupo de estos que hay, si me salgo del grupo, por favor, métanme otra vez, porque se debe a que estoy desesperado por salir. O sea, por la pandemia, ¿no? Así que Sí. pueden ustedes platicar ahorita, podemos vernos, no sé, me gustaría verlos, si usted obviamente lo permite. Si no, ¿Tienen Oscar? ok, si no, pues yo le voy a pedir a mi pastor, que lo veo aquí en cámara, que nos pueda dirigir en oración para ser despedidos. Amén. Gracias, hermano Rafael. Dios me los bendiga a todos. Bueno, Tienen no pastor verle igual. junto con mi amada esposita. Estamos aquí para aprender también de la palabra de Dios, cosas hermosas y edificantes. Así que con ese detallito vamos a orar para despedirnos de este tiempo de compartir la palabra de Dios. Ciertamente no de la presencia de Él. Amén. Dobla tu rostro y vamos a orar. Señor. Amado Padre Celestial, Dios eterno y bueno, maravilloso, exquisito Dios de nuestras vidas. Agradecemos, Maestro, este tiempo que hemos compartido juntos los unos con los otros, bajo la dirección, Señor, de tu siervo y nuestro hermano Rafael. Ha sido, Señor, un manjar de estos maravillosos momentos de estudio, y este es uno de ellos, el fruto del Espíritu y los dones que vamos a estar también visitando y estudiando son parte de nuestra vida diaria. Y ciertamente que el amor y el gozo, la paz, la benignidad y toda la fe, la mansedumbre, la templanza, son parte, Señor amado, de nosotros vivir una vida diariamente bajo la dirección de ese fruto. Nos podamos, Señor, mantener en cordura y en prudencia y en el poder que tú has depositado en nosotros por ese fruto. También, Señor amado, rogamos por cualquier necesidad, aunque no se han mencionado, pero tú conoces nuestras vidas, tú conoces exactamente qué está sucediendo, qué está pasando con cada uno de nosotros. Y tú eres, Señor amado, el Dios que todo lo provees. Tú eres el Dios, Señor amado, que sabes pastorear a las ovejas. Tú eres el Dios maestro que siembras bandera en los corazones de los hombres para vida eterna. Así que depositamos nuestra vida en ti en este momento. Depositamos, Señor, cualquier inquietud, la colocamos a tus pies para que seas tú, Señor amado, ministrándonos, cuidándonos y, si es necesario, sanándonos de cualquier tipo de situación, sea física o emocional, o sea también, Señor amado, psicológica o espiritual. Señor, llena nuestras aljabas de las bendiciones que tú tengas para cada uno de nosotros en nuestro ruego. Y mientras nos despidamos los unos de los otros, nos separemos los unos de los otros, te pedimos, sí, que tu presencia siempre nos acompañe y esté presente en cada momento. Hasta la próxima, que nos volvamos a reunir, a encontrarnos y seguir este estudio maravilloso. Así que, Maestro, recibe la gloria y la honra, recibe la alabanza y la adoración nuestra por los siglos de los siglos. Y la iglesia del Señor dice: Amén. amén. Ven. Saludos, amados. Les amamos. Señor les bendiga. Les esperamos en la Señor les bendiga a todos. próxima. Amén.